Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11 en México Social para poder conversar con alguien que yo admiro y quiero y he estado cerca durante muchos años, diríamos décadas, reflexionando, preguntándonos sobre cómo fortalecer y crear y construir. Déjeme ponerlo en las palabras que Clara Huschmann recientemente me decía. Individuos, sujetos que vivan con alegría la vida, que tengan proyecto, aspiración, deseo y confianza de que en el trayecto de su vida podremos construir no solo una vida que valga la pena llamarse vida, o una buena vida, o vida digna, como dicen o se dice ahora, sino realmente garantizar que los que nos siguen o nos acompañan también tenga esa posibilidad. Por eso yo le agradezco mucho a Clara Huschmann que esté aquí en el estudio. Clara, muchas gracias. Para hablar de esto, Clara, como saben todos ustedes, ha sido actora, observadora, ha construido propuestas de política pública y si algo compartimos es la necesidad de pensar y entender lo que está pasando. Y por eso, hace unos días que platicamos, es esta realidad, Clara, que tú has llamado y que a mí me provoca, que el producto de nuestra sociedad, de lo que llamas fábrica social, genéricamente podemos decir que muchos son sujetos con desesperanza, con tristeza, con una sensación de estar adentro y afuera. Y en ese sentido creo que debemos preguntar lo que tú me preguntabas y yo te decía que hablemos sobre esto, es ¿qué nos ha pasado o qué ha pasado en los últimos años? Porque no es un asunto de los últimos 3, es algo más profundo. Entonces, háblanos de esta construcción que has hecho en términos de discutir, conversar sobre cuál es el resultado de la interacción de todos nosotros con las instituciones, con nuestros espacios. Clara, como siempre. Gracias, Mario Luis, como siempre con todo cariño y agradecimiento. Mira, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar los temas de empleo, empezamos a observar el crecimiento del sector informal. De las primeras encuestas que se hicieron sobre el sector informal, salieron de la oficina que en ese momento yo dirigía, que era la Dirección General del Empleo. Y en alguna conversación con Gustavo Esteva, que recientemente falleció, y que era un hombre de una lucidez y una claridad excepcional, me decía, es que nuestra fábrica social está fallando. Y entonces conversábamos sobre la incapacidad de este entorno de instituciones, de familias, de mercado, de organizaciones, de construir una fábrica que llevara a producir seres humanos con una vida digna, seres humanos felices, seres humanos con perspectiva de futuro y con perspectiva de futuro de las nuevas generaciones. Y entonces, últimamente yo he estado reflexionando y digo, es que ese debería ser el objetivo de toda sociedad, tener una buena producción de seres humanos felices y seres humanos con dignidad. Y entonces como sociedad hemos fallado terriblemente y vamos cada vez peor. En lugar de decir, estamos resolviendo algunos de los temas, seguimos yendo, como decía el ingeniero Cárdenas, en una especie de tobogán. Yo te diría, mira, si uno examina digamos, lo que serían los agentes sociales responsables de la construcción de seres humanos, puedes ir viendo cómo sus participaciones se han deteriorado. Obviamente, esto bajo el concepto de estado de bienestar, tomando lo de Esping-Anderson y la idea del Estado, el mercado y las familias, yo le agrego a las personas mismas. Si tú ves los requerimientos que tienes a lo largo de tu vida, que tienen mayores intensidades según la etapa de tu vida, muchas veces nos hemos concentrado
en los requerimientos biológicos, alimentación, salud, vivienda, lo que se ha llamado capacidades. Pero esencialmente las necesidades básicas las limitamos por muchos años a lo biológico. Sí. Y desechamos todo lo que tiene que ver con la construcción emocional y de salud mental de las personas, porque decíamos, eso es responsabilidad de las familias. El tema de seguridad, entonces tienes seguridad alimentaria, seguridad en la vivienda, que te incluye el tener seguridad de que no te van a quitar la vivienda porque tienes tus papeles contigo. La seguridad pública, la seguridad, la bioseguridad, son requerimientos y necesidades que el ser humano tiene que incluir dentro de su vida. O sea, no basta con que tengan alimentación, no basta con que tengan educación, no basta con que tengan salud. Hay una serie compleja de requerimientos. Déjame entrar entonces del otro lado. Las implicaciones, el impacto de las privaciones, la falta de una buena o una escuela, la falta de salud, la falta de esta tranquilidad de que puedes llegar al paradero. Esas privaciones se interiorizan, ¿sí? Y por varias generaciones que nos ponen en tensión varios elementos que me gustaría. Obviamente, digamos, estos espacios primarios que en teoría o en nuestra concepción deberían protegernos, cuidarnos. Las capacidades de las familias, de los hogares para hacerlo. Y obviamente esto implicaría que la segunda fase, las escuelas se convirtieran en un elemento adicional junto con el espacio público, digamos, antes de llegar a la vida del trabajo. Esto nos pone en tensión porque lo que estamos conversando es que las familias no tienen las capacidades, las escuelas están erosionadas y el espacio público es sumamente agresivo, pero eso implica lo que tú estás señalando, también el estado de bienestar, que debería asegurar este lazo entre estas instituciones. Esto implica una reflexión muy crítica, porque en el fondo lo que tú me estás diciendo, y yo comparto, es que hay no sé cuántos, pero muchos individuos que las privaciones y las faltas de expectativas están generando una enorme sensación de inseguridad en el sentido más amplio, no solo de la violencia, inseguridades completas, más vulnerabilidad, tú me decías el otro día. Si es así, ¿no? El atrapamiento nos llena, ¿no? O sea, porque implica hacer muchas cosas simultáneamente. Mira, si uno analiza qué ha pasado en los últimos 40 o 50 años, yo creo que una política muy nociva, muy destructiva, adoptada en los años 80, fue la disminución intencionada del poder adquisitivo del salario mínimo legal. De 1976 al 2018, el salario mínimo legal había perdido 70% de su poder de compra. Y esto produjo un daño irreparable en las familias, porque tiene que ver con, constitucionalmente incluso, el salario mínimo está concebido como el ingreso básico para poder realizar la vida en términos de tener acceso a salud, educación. Entonces tú tienes un deterioro brutal del salario mínimo. ¿Y qué provoca? Que las familias tengan que echar mano de todas las estrategias posibles para poder compensar esa reducción del salario que en principio era del jefe de familia. Entonces las mujeres se ven obligadas a salir a trabajar, no porque quieran, sino porque no les alcanza el dinero que está obteniendo su esposo. Y empiezan a trabajar los jóvenes, mandan a trabajar a los niños, pero también desarrollan otras estrategias. Por ejemplo, migrantes sacan gente y la mandan afuera para poder obtener remesas. O inclusive crimen, entrar a la economía negra. O sea, la inseguridad en el salario, la inseguridad en el empleo, provoca que las familias tengan que hacer un cambio en el uso de sus tiempos. Pero eso pone, déjame provocarte, esto implicaría que la decisión del 18 ahora, 19, de incrementar sustancialmente el salario mínimo, digamos, es una medida
dirías, necesaria pero insuficiente, o es una medida que a lo largo va a lograr lo que tú nos dices que generó? Mira, cuando hicimos la transición de partido en el poder, yo realmente esperaba que hubiera un cambio de la política salarial. Y me tocó participar a convocatoria de Abascal, entonces secretario del Trabajo, en una comisión en donde se estaba revisando la importancia de mejorar el salario mínimo. Y participamos varias gentes. Y por Secretaría de Hacienda, el Tecnológico de México y el Banco de México, no se hizo nada. Abascal tenía la intención. Si tú ves en los cambios democráticos de varios países, lo primero que hicieron fue recuperar el poder adquisitivo del salario. Así lo hizo Chile y así lo hizo Brasil. Nosotros nos tardamos 20 años en darle la vuelta. Si ves los datos de pobreza laboral, por lo menos lo que ha hecho este incremento en el salario es mantener la pobreza laboral. No se ha incrementado fuertemente. Pero bueno, se te viene un proceso inflacionario que te sigue conteniendo el poder adquisitivo del salario. Entonces, ese es un elemento para mí que ha sido fundamental. Y yo te diría, yo lo he venido diciendo desde hace muchos años, en términos del impacto que la reducción del salario mínimo legal ha tenido sobre el bienestar de las familias. María Luis, tú sabes bien el dato, o sea, 2 de cada 3 niños menores de 11 años crecen en familias de pobreza. Sí. Y 1 de cada 4 en familias con pobreza extrema. O sea, fuera de la población indígena que tiene niveles más altos, son los niños que estamos criando en este país en condiciones de pobreza. Y eso tiene que ver con una política intencionada, porque no solamente se fijaba el aumento del salario mínimo, se acordaba el aumento de los salarios de contratos colectivos. Sí, se expandía y generaba esta sensación. Y déjame ir a un corte y regresamos a esa dimensión de cómo se está, estos nuevos mexicanos sujetos, este 1.100.000 de nuevos mexicanos que nacen, ¿cómo van a construir esa capacidad de tener esperanza o habilidades para vivir una vida en alegría? De eso estamos hablando. Vamos a un corte. Estamos platicando con Clara Hushinman sobre esta realidad que estamos viviendo todos. Ha sido una reflexión. Clara, te dejo a ti estos minutos, por favor. Mira, el otro tema es la reducción del salario social. Desde la época del general Cárdenas, yo te diría inclusive hasta los 60, 65 los años, hubo una inversión en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, se generó personal capacitado en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura urbana. O sea, hubo una inversión social. Y esa inversión ayudó también a los hogares a que en su momento pues la señora tenía la posibilidad de mandar a los hijos a la escuela y ella podía ocuparse en otras cosas. Pero también hemos deteriorado el salario social. O sea, los niveles de inversión en materia de salud, la proporción del producto, está en 2.3%. En Estados Unidos está en 14%. En otros países está en 6%. Igual lo tienes en educación. Entonces, la inversión que hemos hecho como sociedad para proporcionar servicios adecuados de salud, de educación, servicios urbanos, se ha ido cayendo per cápita. Y esto se notó mucho en la década de los 60, cuando el crecimiento poblacional era de 3.6% anual. Y entonces ahí viene una política de población para tratar de reducir el crecimiento poblacional. Pero la inversión en
en servicios sociales públicos ha ido cayendo per cápita. Yo creo que tú y yo nos acordamos de cómo tenemos compañeros que estaban en las escuelas públicas y eran de excelente calidad, o los servicios del Seguro Social en materia de salud. Inclusive la gente que no tenía acceso al seguro quería entrar al Seguro Social a obtener los servicios. Hay un deterioro brutal del salario social también. Y en eso déjame introducir otra de las dimensiones que tú has discutido, pensado también. El entorno de violencias. Sí. Porque entonces tenemos un salario mínimo que apenas palía, un deterioro del salario social. ¿Cómo está la fábrica social, hablando hogares, procesando esto? ¿Y qué impactos tiene en los individuos, en los jóvenes? O sea, ¿cómo lo podrías describir? Estas dos cosas que comento afectan el entorno familiar de una manera espectacular. Porque hay una pelea por el uso del tiempo. El uso del tiempo del conjunto de la familia. Y una de las cosas que se afecta al tener que usar más tiempo para tener un ingreso asegurado tiene que ver con la construcción del cuidado. Todo lo que es los aprendizajes para la vida, la transmisión de saberes para la vida. ¿Cómo resuelves un conflicto? ¿Cómo te bañas y te aseas? ¿Qué comes? Eso se aprende en las casas, se aprende en las viviendas. Y entonces ahora tienes también intromisiones del mercado que te enseñan qué comer y cómo comer, que han dañado enormemente. Entonces, ese entorno de cuidados se ha visto terriblemente afectado por las fallas del salario social y del salario legal de las familias. Entonces, yo creo que ha habido una reducción en los trabajos de cuidado. Y si tú piensas en lo que comentabas hace un rato, que la escuela era otro ámbito de construcción de seres humanos, donde los niños, cuando tenían problemas en la familia, podían dirimirlos en la escuela con los maestros, había una cercanía, sentimientos y emociones que se podían reflejar. Ahora en las escuelas los maestros tienen prohibido acercarse a los niños desde el punto de vista emocional, porque no vaya a haber acoso sexual o abuso sexual. Entonces, has ido destruyendo estos espacios de cuidado y de construcción de la parte emocional y sentimental de los seres humanos. Y te digo, uno de los aprendizajes importantes en la casa es cómo resolver conflictos. Si tú, como padre o madre, tienes que trasladarte por 3 horas en la ciudad para ir a tu trabajo y regresar, y llegas a una vivienda pequeñita con un alto nivel de hacinamiento, estás hasta el gorro, o sea, y entonces tu posibilidad de interacción humana con tus hijos se acota porque estás muy agotado. Entonces, todo este entorno social ha afectado el entorno de las familias, y por eso ves como el tema de violencia doméstica es un tema que ha vuelto a florear como de las principales violencias. Si tú creces aislado, sin posibilidad de comunicación, si cuando preguntas algo te dicen estate en paz y no intervengas, vas creciendo con un resentimiento, con una falta de realización y una falta de información. Y tú resuelves los conflictos a golpes, o resuelves los conflictos violentando a los otros. Muchas veces los niños que hacen bullying en las escuelas es porque tienen un entorno familiar terriblemente violento. Y si tú ves el análisis a veces de las personas en delincuencia, muchas de ellas vienen de entornos familiares muy conflictivos y complicados. Pero es el agobio de nuestra incapacidad como sociedad para ir ayudando a las familias en la construcción de estos seres humanos con dignidad. Entonces ahí es donde entras, desde mi óptica,
en el problema emocional, o sea, no existen los mecanismos, es hasta recientemente en la pandemia, sí, es que parte. empiezas a elevar el tema de salud mental. Nosotros con el gobierno del ingeniero Cárdenas creamos áreas de salud mental comunitaria a finales de los 20, de los años 90, porque ya veíamos que había necesidad de entornos en donde la gente se sentara a platicar. Sí, el tener claro el vínculo de Pero los... también tienes problemas de distribución al interior de las familias de las cargas de trabajo de cuidado, que históricamente han sido y que ahora, y asignadas a el las impacto mujeres. del COVID, sí, o de la COVID-19... es evidente que las que perdieron más sus trabajos, que tuvieron que dedicar más tiempo a ayudar a los niños en las tareas, fueron las mujeres. Déjame, tenemos un minuto. A ver, ¿qué hacemos? Hacemos en términos de ponerlo enfrente, hay que hablar del tema. Sí, hacia adelante. Hacia adelante. Eso creo que es fundamental. No pensar que es un tema nada más de salario, de transferencias, es mucho más. Es poner en el centro estas estructuras primarias que construyen personalidades, identidades. ¿Es eso lo que tenemos que poner en el centro de la nueva política social o una nueva cuestión social? Yo sí creo que tiene que haber una política social que ayude a las familias en la construcción de seres humanos más felices, más dignos en términos. Las estancias infantiles me parecen fundamentales, pero tiene que haber el derecho de las mujeres y de la familia de decir, no, yo no quiero mandar a mi niño de un mes a una estancia, yo quiero criarlo. O sea, tiene que haber esa libertad, apoyo, pero tiene que haber la posibilidad. Y el apoyo para que puedas tomar esa decisión. Yo creo que hay que extender los horarios de las escuelas, Mario Luis. Mira, cuando yo era secretaria de Desarrollo Social en la Ciudad de México, lo que me venían a pedir las madres o a señalar como preocupación es qué hacían con sus hijos con una jornada laboral de 4 horas, cuando ellas tenían que ir a trabajar. Y los chicos se pasaban muchas horas sin nada que hacer en el estudio de Juárez. Sí. Los adolescentes salían a la 1 de la tarde de la escuela y se ponían en el portón de su casa y se volvieron materia del crimen organizado que los fue cooptando durante estos tiempos en que no tenían nada que hacer. Entonces sí hay una serie de acciones que el Estado debería de estar haciendo para ayudar a las familias a reducirles el tiempo que tienen que dedicar al cuidado. Y entonces, indudablemente la política de mejorar el salario, la política de mejorar los servicios sociales. Yo no estoy de acuerdo con las transferencias monetarias directas. Me parece una pérdida de esfuerzo. Y tienes que recuperar las escuelas. Y ahí hay que recuperar la dignidad de ser maestro. Porque además de todo esto, durante los años, yo digo muy claramente de Salinas, antes ser servidor público era un orgullo. Tú te decías, trabajas en... Sí. Y a partir de Salinas empezó a estigmatizarse el servicio público. Dejaron en manos de los sindicatos la renovación del personal que brindaba los servicios de educación y salud. Y hubo desde mi óptica, una selección negativa del personal de salud y el personal docente. Tienes que redignificar ese personal. Lo vimos ahorita en la pandemia. Así es. Están en primera línea, ahora los reconocemos como trabajadores básicos. Pero ¿a qué horas lo estamos haciendo cuando tenemos una crisis? Cuando su función es una función de mantenimiento de la vida, de construcción de vida, y que deberíamos de dignificarlos. Mira, Corea... Una de las estrategias fundamentales de Corea fue dignificar la función docente y poner un gran ingrediente en la educación, pero mejorando la calidad de la educación, incluyendo los docentes e incluyendo la infraestructura, ¿no? Clara Ushima, siempre es un gusto, un enorme gusto platicar y compartir desafíos, angustias y realidad. Y déjame concluir, porque Clara lo dijo recientemente en un seminario de la UNAM, el error de haber suspendido el programa de escuelas tiempo completos es realmente un paso
que nos habla de este enorme desconocimiento, de la enorme necesidad de fortalecer todas las tareas de protección y de cuidado y construir estructuras. Y como bien decía Clara recientemente en la UNAM, las familias no tienen tiempo para estar organizando o para estar administrando. Lo que les falta es tiempo y ese tiempo debe estar dedicado a sus familias. Gracias, Clara Husseman. Con gusto, Es siempre un María gusto Luisa. tenerte aquí y gracias a ustedes. Buenas noches.